En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Como me alegra saludarlos pues a todos en este curso superior de religión. Iniciamos con estas lecciones 46 y 47. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora a tu Espíritu Santo sobre toda la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, que un día era María, sea nuestra abogada. Amén. Continuamos con el sufrimiento y muerte real de nuestro Señor Jesucristo. Cristo podía padecer y morir porque las dos naturalezas conservaron sus cualidades propias. Su naturaleza divina se mantuvo impasible e inmortal, y su naturaleza humana mortal y pasible. Cristo murió realmente, esto es, su alma se separó de su cuerpo y murió en cuanto hombre, pues en cuanto Dios no podía padecer ni morir. Después de su muerte, su divinidad no se separó ni de su cuerpo ni de su alma, sino que permaneció unida a su cuerpo en el sepulcro y a su alma en la bajada al limbo. Su sepultura. Dos de sus discípulos, José de Arimatea y Nicodemus, con autorización de Pilatos, bajaron el sagrado cuerpo, lo ungieron con perfumes y lo ligaron con lienzos, a usanza de los judíos, y lo depositaron en un sepulcro nuevo, tallado en la roca. Cristo quiso ser sepultado para que estuviéramos más ciertos de su muerte y el hecho de su resurrección fuera más patente y manifiesto. En el sepulcro, el cuerpo de Cristo no experimentó la más mínima corrupción, cumpliéndose la profecía de David: no permitiréis que tu santo experimente corrupción. Salmo 15:10. ¿Por qué quiso padecer y morir? No era necesario que Cristo padeciera y muriera, pues siendo todos sus actos de valor infinito, bastaba cualquier sufrimiento o acción suya. Por ejemplo, una oración para rescatarnos. Sin embargo, quiso padecer y morir para hacernos conocer mejor la grandeza de su amor. Me amó y se entregó por mí. Gálatas 2:20. B. La gravedad suma del pecado, por el cual sufrió tan graves castigos. C. El valor de la redención y de la gracia. No habéis sido rescatados con oro ni plata, sino con la sangre de Cristo. 1 Pedro 1:18. Quiso también abrazarse al sufrimiento para servirnos de modelo y alentarnos en nuestros dolores. Cristo padeció por nosotros, dándonos ejemplo para seguir sus pisadas. 1 Pedro 2:21. El capítulo 4, el misterio de la redención. En este cuadro sinóptico aparece la naturaleza de este misterio. Primero, Cristo murió por nosotros, Cristo se ofreció en nuestro lugar. Segundo, efectos de la redención. A, la satisfacción de Cristo. B, el mérito de Cristo. C, el rescate de Cristo. Artículo tercero, su necesidad de universalidad. Y artículo cuarto, descendimiento del limbo. Nociones de la redención o noción de la redención. La redención consiste en que Cristo murió y se ofreció por nosotros para satisfacer la deuda debida a la justicia divina, merecernos de nuevo la gracia y el derecho al cielo, libertarnos del demonio. Esta definición incluye la naturaleza de la redención y sus efectos. Primero, la naturaleza está comprendida en las palabras: murió por nosotros y se ofreció en nuestro lugar. Segundo, los efectos en las siguientes: para satisfacer, merecer y libertarnos del demonio. Mediante estos tres efectos, la satisfacción, el mérito y el rescate, destruyó Jesucristo los efectos que el pecado había producido en nuestra alma y consiguió el fin que se proponía con la redención. Naturaleza de este misterio. Cristo murió por nosotros. Tres caminos podía seguir Dios respecto al hombre después del pecado de Adán: dejarlo abandonado a su desgracia,
perdonarlo generosamente sin satisfacción adecuada. Se exigirle satisfacción plena de acuerdo con la ofensa. Este último camino le pareció más digno de su justicia y sabiduría. Así determinó que el Verbo encarnara y muriera para reparar la ofensa y graves consecuencias del pecado. La redención es un misterio porque no podemos comprender cómo un Dios muera por nosotros. Ella, sin embargo, consta en todas las páginas del Evangelio y por eso debemos creerla con fe firme y vivir agradecidos a Dios por tan excelente beneficio. Cristo se ofreció en nuestro lugar. Cristo se ofreció en nuestro lugar al Eterno Padre en satisfacción de nuestros pecados. En efecto, primero, la reparación de una ofensa no se cumple con la sola cesación de la ofensa, sino que requiere una satisfacción. Segundo, esta satisfacción debe procurarla el mismo culpable. Tercero, los culpables éramos los hombres, pero no siendo suficiente nuestra satisfacción, fue preciso que Cristo se pusiera en nuestro lugar. Esa es la lección 46. Y ahora vamos a la lección 47, que bueno aprovechar pues este estudio, aprovechar estas lecciones en las que profundizamos en estos misterios de nuestro Señor Jesucristo, en estas verdades, en esta sana doctrina. Efectos de la redención. La redención tuvo como fin reparar el pecado y los funestos efectos que el pecado había traído al hombre. La redención es, pues, a un mismo tiempo una satisfacción o reparación para Dios y una restauración y rescate para el hombre. El siguiente cuadro nos hace ver el modo como los saludables efectos de la redención vinieron a reparar los efectos del pecado. Encontramos el pecado y la redención en el cuadro signótico. Entonces, en el pecado, la ofensa a Dios que mancha el alma y la hace merecedora de una pena. En la redención, la satisfacción de Cristo que, en un tercer cuadro, reparó la ofensa, borró la culpa y remitió la pena. En el primer cuadro, el pecado, la degradación del hombre, se ve privado de la gracia y la gloria. En el segundo cuadro, la redención, el mérito de Cristo que, en el tercer cuadro, restauró al hombre, mereciéndole de nuevo la gracia y la gloria. En el primer cuadro, el pecado, la sujeción al demonio. En el segundo, la redención, el rescate de Cristo, que, tercer cuadro, nos libertó del poder del demonio. Vamos pues a estudiar la satisfacción de Cristo que reparó la ofensa, borró la culpa y remitió la pena. B. El mérito de Cristo que restauró al hombre, devolviéndole la gracia y el derecho al cielo. C. El rescate de Cristo que nos libertó del demonio. Satisfacción de Cristo. La satisfacción de Cristo abarca tres cosas. Cristo, mediante su muerte, reparó la ofensa causada a Dios con el pecado. Nos borró la culpa y nos remitió la pena. Ofensa, culpa y pena son tres cosas diferentes. Ofensa, culpa y pena son tres cosas diferentes. La ofensa es el agravio que se causa a Dios con el pecado. B. La culpa es la mancha que el pecado deja en el alma al despojarla de la gracia. C. La pena es el castigo que el pecado merece. Pues bien, la satisfacción de Cristo destruyó este triple efecto. A. Reparó la ofensa hecha a Dios. Siendo enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él por la muerte de Cristo. Romanos 5:10. B. Borró la culpa. Nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Apocalipsis 1:5. C. Pagó la pena debida por ellos. Llevó la pena de todos nuestros pecados sobre su cuerpo en el madero de la cruz. 1 Pedro 2:24. Aunque Cristo satisfizo por nuestros pecados en todos los actos de su vida, quiso sin embargo que tanto sus satisfacciones como sus méritos nos produjesen sus efectos.
no produjesen sus efectos sino después de su pasión, refiriéndolo todo a su muerte. Así nos explicamos cómo la Sagrada Escritura explica el sacrificio de la cruz, todas las satisfacciones y méritos de Cristo, sus cualidades voluntaria y completa. La satisfacción de Cristo fue voluntaria, completa, condigna y superabundante. Fue voluntaria porque Cristo dio su vida gustosamente por el amor que nos tenía. Fue ofrecido porque Él mismo lo quiso, dice Isaías 53:7. Y al mismo Salvador exclama: nadie me arranca la vida, sino que la doy por propia voluntad. Juan 10:18. Segundo, fue completa porque ella tiene la virtud suficiente para reconciliarnos con Dios y borrar nuestros pecados. La sangre de Cristo nos purifica de todo pecado. 1 Juan 1:7. Condigna y superabundante. Una satisfacción es condigna cuando hay proporción entre lo que se debe y lo que se restituye. Es deficiente en el caso contrario. Por ejemplo, el acreedor que remite una parte de la deuda al deudor no recibe satisfacción o pago condigno, sino deficiente. La satisfacción de Cristo fue condigna porque guardó proporción con la ofensa. Si la ofensa causada a Dios con el pecado es en cierta manera infinita, la satisfacción de Cristo fue de infinito valor. Nota A. La magnitud de una ofensa se mide por la dignidad de la persona ofendida. Así es mucho más grave la ofensa causada a un superior que la causada a un compañero. Y tanto más grave cuanto más alta es el superior. Siendo Dios de majestad infinita, la ofensa hecha a Él con el pecado era en este sentido infinita. B. La magnitud de una satisfacción o causa del honor ofendido se mide por la dignidad de la persona que la ofrece. Así, cuando se trata de injurias a una nación, no basta la satisfacción dada por el particular que causó la ofensa, sino que se requiere que ella venga del que preside la nación. La satisfacción de Cristo no solo fue condigna, sino también superabundante. Esto es, pagó más de lo que debíamos. San Pablo dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Romanos 5:20. En efecto, el pecado no es un acto infinito en sí, puesto que procede de una criatura. Y la criatura es incapaz de un acto infinito. Solo puede llamarse ofensa infinita en cuanto ofensa a Dios y ser infinito. Por el contrario, cualquier acto del Hijo de Dios era infinito en sí, porque procedía de la persona del Verbo. Jesucristo quiso que su satisfacción fuera superabundante y copiosa su redención. Salmo 127. Para hacernos comprender la excelencia de tan divina obra y darnos plena confianza en sus méritos y en su perdón. Me alegra pues haberlos saludado en este día y aprovechemos pues estas lecciones anteriores, 46 y 47 al máximo. Y bueno, aunque es un tema denso, así tenemos que profundizar y algo se nos quedará y algo aprenderemos y algo aplicaremos para nuestra vida. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.